Continuamos en Consentido Público y estamos ya con la mesa armada para charlar acerca de, en realidad, el resultado de una encuesta, pero tiene que ver con una investigación que la DAIA realiza todos los años. Este año, además, le encarga al Gino Germani, que pertenece a la UBA, una encuesta sobre antisemitismo. Eso disparó la alarma y el alerta. Nosotros consideramos que no solamente se debe limitar a una cuestión antisemita, sino si esta encuesta hubiera sido realizada con respecto a extranjeros, a situación de comunidades bolivianas, paraguayas o peruanas, quizás el resultado hubiera sido similar o peor. Está con nosotros Néstor Cohen, investigador del Instituto Gino Germani. Bienvenido. Con tu equipo realizaron todo el diseño de la encuesta que encarga la DAIA para este informe, ¿verdad? Exactamente. Sí, Dale. Ahora estamos charlando acerca de por qué, a quiénes y cómo, ¿sí? Está Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, realizado por migrantes bolivianos, es hijo de bolivianos. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el rabino Dani Goldman. Bienvenido, rabino, mucho gusto. Te digo Dani ahora, ¿puedo? Por supuesto. Dale, buenísimo. ¿Acuerdan un poco con el planteo que yo hacía, esto de que en realidad creemos nosotros que el limitarlo a la comunidad de la colectividad judía en realidad quizás no sea justo, porque sentimos quizás que si lo ampliáramos a cualquier otro tipo de comunidad, a lo mejor sería peor el resultado? Sí, en realidad es así. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en esta problemática, no solamente respecto de la colectividad judía, sino respecto de otras comunidades. En general. Discriminación en general, étnica y nacional. Y sí, coincido contigo totalmente. Digamos, creo que, no sé si más o menos, eso no tengo cómo compararlo, pero sí diría que el fenómeno discriminatorio no tiene focalizado solamente a la colectividad judía, sino que a la colectividad judía y además, principalmente, comunidades, sobre todo de boliviana, paraguaya, peruana, chilenos en la Patagonia y algo también de migraciones asiáticas. Yo diría, en términos generales, el escenario es ese. Cuando conocimos los resultados, Alfredo hacía una observación interesante con respecto al segmento estudiado. Eran B, C, D... Nos llamó la atención era la franja más baja a las cuales se había hecho, por lo menos esa es la información que salió, que no era las personas a las cuales se entrevistaba, se consultaba, no pertenecían a los estratos sociales más altos. No, justamente B, C, D, esto quiere decir B es medio alto, digamos, C sería un nivel medio más clásico y D un medio bajo. No, justamente, fue bastante amplio, fue totalmente amplio, diría que quedó fuera, bueno, los niveles más altos en términos A, que prácticamente son inasibles, digamos. Porque en general cuando se hacen encuestas, digamos, ¿por qué se estratificó el universo poblacional a donde fue la encuesta y no lo hicieron general? Digamos, cuando se hacen encuestas, digamos, llamadas encuestas electorales o cualquier tipo de encuesta, también entra lo que es el denominado ABC1, digamos, lo que son niveles socioeconómicos altos. No, ahí voy a discrepar un poco. En realidad, nosotros tomamos el B, el C amplio, que es C1, C2, C3, y el D. El A, traducímelo, claro. Claro, ves una aclaración. Y en esto, digo, me hago cargo de lo que voy a decir. El A es imposible encuestar. Cada vez que se dice A, yo personalmente digo es imposible, porque el A no sé, son las personas, digamos, que corresponden al sector extremadamente alto, que es imposible que uno pueda hacer una encuesta de nada, digamos, ¿no? O sea, que son inasibles, telefónica, personalmente, no hay cómo hacerlo. Digamos, queda más como una categoría simbólica. En el mejor de los casos uno puede llegar al B. El B sería los niveles, digamos, altos, ya no medios, sino, la categoría C son los niveles medios, que se subdividen en C1, C2 y C3. Sería medio alto, medio medio y medio bajo. B sería el nivel más alto. Serían altos empresarios, serían altos ejecutivos de empresas, tienen que ser muy altos en algún CEO, etcétera, etcétera. Y luego el nivel D ya tiene que ver con los niveles bajos, ¿sí? El E es un nivel también que es muy difícil poder acceder, porque en realidad son personas que están en situaciones prácticamente de vulnerabilidad social y económica muy grande. Es decir, nosotros por eso transparentamos y decimos que realmente lo que uno puede encuestar acerca de cualquier cosa es de B a D. El resto es muy discutible que uno pueda. Así que fue bastante amplio lo que hicimos en ese sentido. Lo mismo fue en edad de 18 a 65 años y en cuanto también sexo fueron hombres y mujeres. En Capital Federal, Gran Buenos Aires y 7 ciudades del interior. Guillermo, ¿percibís esta situación que yo describía un poco muy ampliamente, por lo tanto arbitrariamente, como siempre que uno dice algo de manera amplia, pero digo, esta cuestión de discriminación sectaria en tu comunidad, en la comunidad boliviana? Mira, para darte un ejemplo, nosotros como medio surgimos en el año 99, Renacer, justamente por una especie de campaña montado por el gobierno de aquel entonces, el gobierno de Menem,
y por diversos medios de comunicación, grandes medios de comunicación, por lo cual se responsabilizaba de la desocupación y del aumento de la criminalidad en un momento de recesión en nuestro país. Y eso de alguna manera se tradujo y de alguna manera pervive esa idea de que el extranjero le quita trabajo al argentino, cuando de alguna manera se vieron por diversos estudios sociológicos que no era así. Más allá de eso, una suerte de estigmatización que a nosotros nos toca ver a diario con la comunidad boliviana con la cual trabajamos, ¿no? De hecho, por ahí, hilando un poco más fino, te podría decir que la discriminación está apuntada históricamente hacia los pueblos originarios, porque la mayoría de los bolivianos son quechuas y aymaras, y en el caso de los pueblos originarios se hizo un genocidio hace mucho tiempo y todavía, digamos, nadie reconoció dicho genocidio, cuando por ahí en otro tipo de situaciones sí se ha reconocido, ¿no? Suele ocurrir, digo, este tiempo en donde hay muchos inmigrantes de la Europa del Este, ¿no? También, que en igualdad de condiciones seguramente corre con más chance, y a lo mejor tu coterráneo es un ingeniero ilustre de Oruro y la otra persona es un obrero, ¿no? Esto pasa. Mira, ejemplos sobran. Para darte una idea, vino en el principio del gobierno de Evo Morales, una funcionaria con rango de ministro que vino con sus ropas tradicionales, y en Ezeiza tuvo un gran problema porque no le creían que tenía pasaporte diplomático, la hicieron esperar como pasa habitualmente, y esto ocurre en nuestro país. O sea, para darte una gravedad de hechos, en el año 2000, cuando surgimos nosotros, un año después que surgimos nosotros, mataron a una persona por nacionalidad boliviana, y eso quedó, fue en la línea del tren Roca, el caso de Marcelina Meneses, y no hubo justicia. Eso, digamos, yo la verdad que está muy bueno lo de la DAIA, que hace un informe casi al detalle de lo que pasa con su comunidad. En el caso de la comunidad boliviana o pueblos indígenas, esto no existe. Y es más, está hasta casi interiorizado, ¿no? Porque son 5 siglos de dominación. Claro, hasta casi naturalizado. Sí. ¿Cómo lo sentís? Bueno, me parece que hay que hacer una diferencia importante entre un estudio académico y lo que se aprovecha mediáticamente y políticamente de esto. Una cosa es discutir en un ámbito determinado que tiene que ver con tendencias, estudios, etcétera, etcétera, y otra cosa es yo diría, entre popularización y banalización muchas veces de estas cuestiones. Y la percepción que queda, ¿sí? la cuestión, el impacto que queda, es un impacto que me parece que es un impacto de alarma, ¿sí? Cuando en realidad yo tengo, también es una cuestión de percepciones, una sensación totalmente diferente a lo que puede, en definitiva, mostrar el informe, ¿no? Porque primero hay que tomar en cuenta, y también esto es una cuestión para discutir metodológicamente, qué se entiende por judío y qué se entiende por antisemitismo, ¿no? Porque me parece que el rango es sumamente amplio, y la definición de lo judío también es un rango sumamente amplio. A mí me sorprendió mucho la encuesta, porque, bueno, por experiencia propia, ¿no? Porque mis hijos son judíos y yo jamás, pero jamás sentí que la Argentina discriminara. Nunca. Mira, sí, casos aislados, por ejemplo, el tema del agresor a un rabino, creo que claro, fue. Mira, hay cosas que me llamaron la atención hay cosas que me llamaron la atención en el comentario de la noticia, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecían fotitos y gente diciendo: en mi edificio viven 5 judíos y jamás tuvimos problemas. Sí. ¿A qué viene que diga que viven 5 judíos? Tengo un amigo judío, claro, es discriminatorio el comentario. A ver, yo me acuerdo en una mesa redonda, habrá sido hace 20 años atrás, en la Feria del Libro, que me invitaron, y alguien del público también tenía que ver sobre el tema de discriminación, y alguien del público dijo: bueno, en mi pueblo, ¿sí? Una persona mayor, en mi pueblo no sabíamos que había 2 familias judías. Recién a los 20 años yo me enteré, es decir, diciendo como que esto era un atributo por parte del pueblo, de decir que recién a los 20 años ella se enteró. Le digo: y si te hubieses enterado antes, ¿qué hubiese pasado? Es decir, ¿a qué viene esta cuestión de decir que me enteré a los 20 años? Me parece que estos son los comentarios peligrosos, ¿no? Es ahí donde la cuestión de la discriminación, uno va descubriendo que no es otra cosa que un recorte lingüístico o, en última instancia, un recorte, yo diría, político de la cuestión, ¿sí?
Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y por otro lado, también voy a coincidir con la percepción que todos tenemos que hay otros grupos que son mucho más vulnerables que el colectivo judío hoy día, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esta frase que utilizaba Walter Benjamin cuando decía escuchar las voces silenciadas en la historia. Las voces silenciadas en la historia son las voces silenciadas en la actualidad también. Qué pena que se mató a Benjamin, ¿no? Y la verdad, lo que podría haber dado de no haberse matado. Bueno, hay toda una discusión acerca de si se mató o lo mataron. No, ¿sí? Se mató porque no pudo cruzar, se cerró la frontera y al otro día se hay varios estudios, hay uno que justamente está diciendo todo lo contrario. ¿Leíste las cartas a Adorno? Sí, me encantaron. No es momento, todo bien, pero perdón que yo les corte la charla, pero aprovechamos el tiempo. Me gustaría preguntarle, perdón. Sí, no, perdón. El tema puesto en esto es cuáles son las voces silenciadas en la actualidad, ¿sí? Sobre las cuales no se hace el estudio, ¿no? Me parece que esto, en ese sentido, la percepción da una sensación diferente. Yo le quería preguntar a Néstor, en relación, usted viene haciendo un seguimiento de la cuestión de la discriminación. En los últimos años hemos visto que grupos minoritarios, históricamente discriminados, sobre todo por su orientación sexual, han sido incluidos desde la legislación con avances muy importantes como el matrimonio igualitario, ¿no? Y en ese contexto, usted, haciendo una visión histórica, ¿no? Usted ve que como sociedad hemos crecido al expresarnos menos discriminatoriamente, o no, o en realidad se ha profundizado estos sesgos tal vez de exclusión y de mirar mal al que nos resulta diferente. Sí, a ver, yo, si me permiten ir relacionando con su pregunta, pero también en relación un poco a los comentarios, ¿no? Que es lo siguiente, a ver, yo vengo trabajando hace 14 años en la problemática discriminatoria en general, como lo dije, y básicamente más dedicado justamente digamos, el sujeto de estudio mío nunca fueron las poblaciones discriminadas, sino nosotros como sociedad. Siempre trabajé sobre una mirada más hacia adentro, hacia nosotros mismos, digamos, más que trabajar sobre la víctima, entre comillas, sería como trabajar sobre el victimario o potencial victimario. Y en esto sí, tenemos una cierta experiencia acumulada acerca de lo que ha venido ocurriendo en la Argentina. Yo diría lo siguiente, con respecto a algunas cuestiones que estamos planteando. En primer lugar, el estudio que nosotros hicimos, no el informe de la DAIA, por eso hago la aclaración, el estudio que nosotros hicimos, para lo cual participó el Instituto Gino Germani, en realidad es un estudio que nosotros no estamos midiendo discriminación como tal. En realidad nosotros lo que estamos midiendo es la percepción de la sociedad nativa acerca de la condición judía en la Argentina. ¿Acerca de qué condición judía? Acerca de la condición judía que la propia sociedad nativa define como tal, que puede coincidir o no con la condición objetiva de un ser judío. No sé si está claro esto. Porque la problemática discriminatoria hay que tener mucho cuidado. Una cosa pasa exactamente lo mismo. Una cosa es ser boliviano y otra cosa es cuál es la construcción que nosotros hacemos de lo que es un boliviano. Claro. Una cosa es ser extranjero y otra cosa es la extranjeridad que uno pone. Nosotros trabajamos sobre lo que uno pone y sobre lo que uno construye, porque el prejuicio se construye desde ahí, no desde la objetividad del otro. Es uno y eso es lo que hemos trabajado y acerca de esto, si me permite, para terminar un poquito, diría que hay, en el estudio nuestro, dieron percepciones negativas. Si esto se traduce en antisemitismo, y es muy discutible, yo mismo también lo podría discutir. Ahora, que hay una percepción negativa, no me cabe ninguna duda, y que sería bueno no distraerse. Y que hay otras percepciones negativas sobre las demás colectividades, por supuesto, insisto, hace 14 años que venimos trabajando en esto. Ahora, quería un poco aclarar este fenómeno, digamos, respecto de lo que nosotros hacemos. En cuanto a su pregunta, en realidad que no... ¿Me dejas hacer una pausa y después seguimos? Continuamos con el tema. Si respondes la pregunta de Mariana después más tranquilo. Ya venimos, no te vayas.